Hermanos, leemos esta porción de la Escritura, Salmo 32, dice la palabra del Señor. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense, justos, den voces de júbilo, ustedes, todos ustedes, los rectos de corazón. Cuando eras un niño, rompiste algo muy valioso, rompiste algún florero de la casa, algún juguete nuevo que te habían comprado, algo que sabías que no podías romper y que si lo rompías ibas a tener consecuencias. Recuerdo que cuando yo rompía algo, cuando era niño y rompía algo muy valioso, uno de los primeros pensamientos que venía a mi mente era el de ocultar lo que había sucedido. Miraba a mi alrededor y trataba de asegurarme de que nadie me hubiese visto, y luego lo que hacía era tratar de dejar la escena lo más intacta posible para que nadie notara lo sucedido. Y bueno, pues yo creía que esta era la mejor solución para el problema. No sé si tú te identificas con esto, pero lo más difícil comienza justo en el momento en el que nosotros decidimos ocultar la verdad. Cuando disponemos en nuestro corazón que nadie sepa lo que hemos hecho, aun cuando sabemos lo terrible de lo que hicimos, allí comienza nuestro gran problema. Nuestro corazón comienza a llenarse de culpa. Comienzas a llenarte de culpa y sabes que necesitas decir la verdad. Sabes que necesitas ir con alguien a quien tienes que dar razón por lo que hiciste y necesitas liberarte de esa carga. Hay una carga en tu corazón que te comienza a angustiar, te comienza a agobiar y necesitas ir y pedir perdón e incluso enfrentar las consecuencias que esto te pueda traer. Amados hermanos, el peso por la culpa, el peso por el pecado es la sensación más terrible que un hombre puede experimentar en su vida. Llevar el peso del pecado en tu corazón, tú solo, sabiendo que necesitas hablar y que no has dicho algo que te va lacerando tu corazón, es la sensación más terrible que podemos experimentar. Y como sabemos, el pecado es nuestro mayor problema. Es nuestro mayor problema el pecado. Y la culpa por el pecado es un peso demasiado grande que nosotros no podemos llevar sobre nuestras espaldas. Pero ahora, la sensación más hermosa, la sensación más agradable ocurre cuando tú confiesas ese pecado. Cuando tú vienes delante de esa persona y tú dices la verdad a pesar de las consecuencias que te pueda traer. Y esa sensación tan agradable es acompañada también de esa libertad que tú sientes y cuando recibes el perdón de la persona contra la cual tú pecaste. Al leer el Salmo 32, nosotros vemos a David en una situación similar. Nosotros vemos que David nos está contando acerca de su experiencia. En 2 de Samuel capítulo 11, la Biblia nos dice que David pecó de adulterio con Betsabé. Y luego David intentó enmascarar este pecado de adulterio matando a Urías, el esposo de Betsabé. Un pecado en la vida de David trajo a otro pecado terrible. David quitó la vida de este hombre.
Y sin embargo, David por mucho tiempo, él no quiso reconocer el pecado en el que él había caído. Él decidió callar su pecado, decidió esconder su pecado en su corazón y seguir caminando como si nada hubiese sucedido. Pero en 2 de Samuel, capítulo 12, nosotros vemos cómo Dios trae a Natán a la vida de David. Cómo Dios trae a este hombre para que lo confronte y le haga saber las consecuencias de su pecado. Y ahí en el capítulo 12 nosotros vemos cómo Dios usa la vida de este hombre para que David entienda por un momento lo terrible del pecado que él había cometido. Y no solo esto, sino que el pecado que él había cometido le estaba afectando a él, le iba a afectar a él, y no solo a él, sino también a su familia y al reino al que Dios le había puesto a servir. Por la gracia de Dios, nosotros podemos ver, si seguimos leyendo en la Escritura, cómo Dios permitió que David se arrepintiera de este pecado. Pero esto, hermanos, el arrepentimiento de David no fue en un solo día. Nosotros vemos que hubo un proceso de Dios en la vida de este hombre y demoró aproximadamente un año para que David pudiera entender la gravedad de su pecado. Aproximadamente un año. En el Salmo 51 vemos cómo Dios nos muestra esta confesión de David. O sea, el Salmo 51 ocurrió después de esta confrontación de Dios a través de Natán a la vida de David. Y en el Salmo 51 nosotros vemos cómo se sintió David al darse cuenta de lo terrible que él había hecho. Cómo David entendió que su pecado no solamente había dañado la vida de algunas personas, sino que había sido una ofensa directamente contra Dios. Después de arrepentirse, después de ese momento tan difícil en la vida de David, David encontró el perdón de Dios. David se sintió perdonado por Dios y la paz y el gozo que el salmista gozaba antes le fueron entregados nuevamente, le fueron restaurados. Así que David nos cuenta cómo fue su experiencia después de haber pecado, después de haber reconocido su pecado, haberse arrepentido, haber confesado su pecado y haber recibido esta restauración de Dios. Así que mis hermanos, cuando nosotros llegamos al Salmo 32, nosotros estamos viendo a un hombre alegre que cuenta la experiencia de cómo Dios trató con su vida después de este terrible pecado que él había cometido. Así que vamos a ver en el Salmo 32 cinco características de esta experiencia de David que nos animan a nosotros a confesar nuestros pecados y que también nos muestra la obra que Dios hace en el corazón de aquel que se arrepiente. Repito, vamos a ver 5 características que nos muestran la experiencia a través de la experiencia de David, que nos animan a nosotros a confesar nuestros pecados y también nos muestra la obra que Dios hace en el corazón de aquellos que se arrepienten. La primera característica, David habla del gozo producido por el perdón. Versículos 1 y 2. La segunda, reconoció las consecuencias de no confesar su pecado. Tercera, confesó con dolor su pecado. Cuarta, exhortó a otros a obedecer. Y quinta, invitó a confiar y a alegrarse en el Señor. Al inicio del Salmo 32 nosotros vemos la palabra masquil, una palabra que probablemente muchos de nosotros no habíamos escuchado antes. Pero esta palabra que vemos aquí significa dar instrucción. Dar instrucción es el significado de esta palabra. Así que el Salmo 32, hermanos, no solo nos está describiendo la experiencia de David durante todo este proceso de arrepentimiento y confesión de pecado y recibir el gozo, sino que el Salmo 32 también es una instrucción para el pueblo de Dios. Es un masquil, una instrucción para el pueblo de Dios, justamente para que nosotros podamos aprender a través de la experiencia de David. Ahora, habiendo dicho esto, veamos el primer punto. Cómo David habla del gozo producido por el perdón de sus pecados. Versículos 1 y 2. Dice la palabra, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el perdón no fue algo fácil para David.
no fue algo fácil. Nosotros ahora lo leemos fácil, pero no fue algo fácil para él. Pero David comienza este salmo con una palabra, con la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado nos habla de cuán feliz puede ser un hombre. Ese es su significado, cuán feliz. Y David nos está diciendo, cuán feliz puede ser este hombre al que su transgresión le es perdonada. En el Salmo 1, la Biblia nos enseña cuán bienaventurado es aquel hombre que anda en el camino recto, en el camino del Señor, que aparta su corazón de las cosas malas. Pero en el Salmo 32, la Biblia nos está enseñando cuán bienaventurado es aquel hombre, cuán bienaventurado es el hombre que una vez que ha pecado, se arrepiente, confiesa su pecado y recibe el perdón de Dios. Y esa es la bienaventuranza de la que David nos está hablando en este salmo. El pastor Roger Exford nos dice lo siguiente: si no compartimos el aprecio de David por el perdón, es seguramente porque no compartimos su comprensión del pecado. Si no compartimos el aprecio de David por el perdón, es seguramente porque no compartimos su comprensión del pecado. La razón por la que David veía con tanto gozo la grandeza de este perdón era porque David había entendido la gravedad de su pecado. Había tomado tiempo para que David entendiera que lo que él había hecho no era cosa sencilla, que había sido cosa grave y que su iniquidad y su pecado habían sido directamente contra Dios. Pero David ahora estaba feliz porque él había entendido lo terrible que él había sido, pero también estaba convencido de que Dios lo había perdonado. Amados hermanos, hay tres palabras que David usa en los versículos 1 y 2 para referirse a este pecado, a su pecado. La primera palabra que vemos ahí es transgresión. Luego lo llama pecado y lo llama iniquidad. La palabra transgresión indica traspasar un límite, cruzar una línea o quebrantar una autoridad. La palabra pecado, que aunque es la palabra que nosotros comúnmente utilizamos o entendemos para cuando hablamos de todo quebrantamiento a la santidad, a la ley moral de Dios, la palabra pecado empleada en las escrituras, o sea, en los escritos originales, aquí significa fallar a un objetivo o errar al blanco. Así como cuando lanzamos un dardo, una diana, o sea, a una diana, y no damos en el blanco, justamente la palabra tiene el mismo significado. O sea, no dimos al blanco, fallamos. Y la palabra iniquidad justamente se refiere a algo que ha sido torcido o que ha sido distorsionado. Entonces David utiliza tres palabras para cubrir todo el espectro, para cubrir toda la amplitud, la dimensión de la grandeza y la gravedad de su pecado. David utiliza estas tres palabras para mostrar lo grande que ha sido su falta, pero también para mostrar la grandeza de la salvación y del perdón de Dios. Ahora, así como David utiliza tres palabras para referirse a su pecado, también utiliza tres palabras en los versículos 1 y 2 para referirse a lo que Dios hace con el pecado de aquellos que lo confiesan. Y así como David emplea y agranda la gravedad de su pecado, también David utiliza estas palabras para agrandar la gracia de Dios que le rescató y le restauró. ¿Y cuáles son estas palabras? Pues primeramente, David utiliza en el versículo 1 la palabra perdonada cuando se refiere a la transgresión. La primera palabra es esta, que viene de perdón. Y literalmente significa que nuestro pecado se quita de encima. Es como si lleváramos una pesada carga sobre nosotros y cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, Dios quita ese pecado de encima de nosotros. John Bunyan, un escritor muy famoso que escribió una obra que muchos de nosotros conocemos, que se llama El progreso del peregrino, lo registra muy bien en su obra.
En el progreso del peregrino, nosotros vemos a Peregrino, este hombre que hasta que llega a la cruz, su nombre cambia y comienza a llamarse cristiano. Nosotros vemos que este hombre lleva una pesada carga sobre su espalda que nadie puede ver, pero que él sabe que está ahí, y él lleva sobre su cuerpo las consecuencias y el dolor de esa pesada carga. Pues John Bunyan lo registra muy bien en este libro, lo expresa a través de la vida de esta caricatura, llegando a la cruz, cómo llega a la cruz, y en ese momento en que llega a la cruz, su carga es quitada y ya nunca más se le vuelve a ver con esa carga. Pues de la misma manera, hermanos, pudiéramos suponer que el Salmo 32 fue de inspiración para él para escribir esta obra, pero en ese momento es lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios. Tu pecado es una pesada carga sobre tu espalda que no te deja avanzar, que no nos deja caminar saludablemente. Pero cuando venimos a la cruz, cuando vemos la obra de Cristo, cuando admiramos la grandeza de nuestro Salvador, Dios quita nuestro pecado cuando lo confesamos y pedimos perdón. Él quita ese pecado que es una pesada carga sobre nuestra espalda, lo elimina y ya no se acuerda más de ese pecado en contra de nosotros. Ahora, hermanos, la segunda palabra que describe lo que Dios hace con nuestro pecado es cubierto. Dice ahí que también es cubierto. Y esta palabra no es usada en el mismo sentido de cuando usamos una capa para cubrirnos quizás de la lluvia o una sombrilla. O sea, no es usada en ese sentido. La palabra está siendo usada en el sentido de las imágenes del día de la expiación de las que nos habla el Antiguo Testamento. En el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel tomaba sangre, la sangre de un cordero puro, limpio, perfecto, y ese animal era sacrificado en el patio del templo. Luego el sumo sacerdote llevaba esa sangre al lugar santísimo y en el lugar santísimo rociaba de esta sangre, rociaba justamente sobre el propiciatorio del arca. De esta manera, lo que representaba era cómo el sumo sacerdote cubría, cómo la sangre que era rociada cubría la ley que había sido quebrantada, y entonces protegía al pecador, al pueblo que había pecado, que se había equivocado en contra de Dios, lo protegía del juicio por su pecado. Esta es la misma palabra que utiliza David para hablar de cómo su pecado ha sido cubierto. David siente que su pecado ha sido protegido y que o sea, él ha sido protegido y su pecado ha sido cubierto completamente. Y la tercera palabra que emplea David describe lo que Dios no hace con el pecado. Y está en el versículo 2, cuando dice que Él no culpa. Dios no culpa el pecado contra nosotros. Dios no lo toma en cuenta. ¿Y cómo puede ser esto? Esta palabra es la misma palabra que se utiliza en Romanos, que utiliza el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 4 nos habla de la manera en la que Dios nos imputa la justicia de Cristo. Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros y no toma en cuenta nuestros pecados. Dios mira la justicia de Cristo y nuestros pecados son borrados. La justicia de Cristo es la justicia que Dios ve ahora en nosotros. Y es la misma palabra que utiliza David para referirse a esto. Dios castiga nuestro pecado en Cristo y al mismo tiempo Él nos imputa esa justicia, nos deja sin deuda. No tenemos deuda delante de Dios. Cuando somos perdonados, la justicia de Cristo nos es imputada y se acaba la deuda. Ya la deuda que teníamos sobre nuestras espaldas ya no está. Él la quita por los méritos de su Hijo Cristo. Hermanos, hay mucho más que nosotros podríamos aprender de las palabras de David. Mucho. Pero él nos muestra en estos dos versículos que no hay mayor bienaventuranza, y yo quiero que lo escuches bien. No hay mayor bienaventuranza para un hombre que saber que nuestro pecado ha sido perdonado por Dios, que nuestro pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo y que ya Dios no toma más en cuenta nuestro pecado. Y esa es la mayor bienaventuranza y la mayor felicidad que puede tener un hombre. Saber que ya Dios no le culpa por su pecado, que ya Dios no toma en cuenta su pecado y que nos trata como si nosotros nunca hubiésemos cometido ese pecado.
Esa es nuestra mayor bienaventuranza. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Diría Daniel, mañana es lunes, pero hoy es domingo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues hay dos aplicaciones que yo quisiera compartir con ustedes. La primera aplicación, escucha bien, hermano, el pecado es horrible. El pecado es un gran mal y David habla del pecado usando varias palabras justamente para mostrarnos lo malo y lo despreciable que es el pecado. El pecado no es algo lindo, no es algo excusable. El mundo aplaude el pecado, el mundo enseña el pecado, el mundo legaliza el pecado, pero el pecado es algo monstruoso, terrible. Es como un cáncer que nosotros debemos odiar y aborrecer en nuestras vidas. Pero a veces le damos lugar en nuestras vidas. Y muchas veces ignoramos la gravedad del pecado, ignoramos lo terrible que es el pecado. No creemos que sea gran cosa, muchas veces no creemos que el pecado haga tanto daño. Ignoramos el terrible daño que puede hacer el pecado, la seriedad y lo horrible del pecado en contra de Dios. Y una manera en la que nosotros podemos aplicar esto, amados hermanos, es orar para que Dios ponga en nosotros una convicción de pecado que nos ayude a odiar el pecado, a aborrecer el pecado. Que Dios nos ayude a ver la gravedad del pecado, hermanos. Y que podamos hacer, por la gracia de Dios, hacer morir el pecado en nuestras vidas. Padres, oremos a Dios para que también Dios nos permita que podamos enseñar la gravedad del pecado a nuestros hijos. Y que no solo tengan que aprenderlo a través de los duros golpes de la vida. Que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos lo terrible y la gravedad del pecado. Que puedan nuestros hijos entender que el pecado es cruel y trae consecuencias. Pero que podemos mirar a la cruz y podemos ver a Cristo pagando por nuestros pecados para que nosotros podamos tener esperanza de que hay un camino para salir del pecado. Un camino que Cristo trazó en la cruz. Y la segunda aplicación, hermanos. Así como los corderos eran sacrificados en el día de la expiación, Cristo fue nuestro cordero. El cordero que se entregó por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él llevó sobre él el dolor y la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo, David pudo ser perdonado de sus terribles pecados. Y por el sacrificio de Cristo, nosotros también podemos ser perdonados de nuestros terribles pecados. Así que ven a Cristo. Si no estás en Cristo hoy, no hay mejor aplicación para ti que esta. Ven a Cristo. Solo en Cristo tú puedes ser libre del castigo por tus pecados, del peso por el pecado. Solo Cristo nos hace libres. Mira la cruz. Allí estaba nuestro pecado. Allí estaba Cristo pagando por nuestros pecados. Vimos en primer lugar el gozo producido por el perdón de pecados. Veamos en segundo lugar las consecuencias de no confesar su pecado. Dice el versículo 3, mientras caía en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. En los versículos 3 y 4 nosotros podemos ver las secuelas que le dejó a David su pecado. Y no fueron secuelas simples. David menciona que estas secuelas no solo tuvieron un alcance espiritual en su vida, sino que también tuvieron consecuencias físicas. Y ahí lo dice claramente. Se siente agotado
siente que ha envejecido, se siente cansado, y la razón por la que David se siente así es por no confesar su pecado. David comienza el versículo 3 diciendo que su grave problema fue callar su pecado. Yo quiero, hermanos, que lo entendamos, porque así como David lo ve, debemos verlo en nuestra vida. El principal problema de David fue callar su pecado. David calló su pecado. David escondió su pecado y trató de fingir que todo estaba bien. Escondió el pecado. Y ese fue el principal problema de David. Y por causa de callar, David sintió los efectos, las consecuencias de su pecado, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. El verbo consumió, que en la versión Reina Valera del 60 es sustituido por envejecer, también significa desgastarse. David se sentía desgastado por causa del pecado. Estaba llevando una carga que él no podía. Algunos comentaristas también sugieren que David estaba viviendo en depresión, estaba deprimido. Y el mismo David nos dice que él gemía todo el día. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún enfermo cuando está en sus momentos finales, pero esos gemidos de dolor son terribles para quien lo escucha, imagínense para quien lo vive. Pues pudiéramos de alguna manera hacer una analogía de lo que David estaba sintiendo. Dice que él gemía, su pecado le pesaba, le angustiaba, le cansaba, le desgastaba, le estaba matando su pecado. Y esto sugiere dolor emocional y continuo. Constantemente David sentía este dolor. Y en el versículo 4, David continúa diciendo, día y noche tu mano pesaba sobre mí. Amados hermanos, no hubo alivio para David. O sea, todo lo que hemos escuchado, no solo David lo vivía durante el día. A lo mejor pudiéramos pensar, bueno, cuando llegaba y se dormía, ya, pero ¿qué tal? Aquí nos está diciendo que de día y de noche la mano de Dios pesaba sobre él. La tristeza en el corazón de David era constantemente y sentía que la mano de Dios le fatigaba, le cansaba y que la carga que llevaba era muy pesada. David sentía que el juicio de Dios estaba sobre él y lo describe recordando que su vitalidad se desvanecía, se perdía, se fumaba, mientras él se secaba por guardar silencio. La falta de arrepentimiento y de perdón pueden llevar a un hombre al borde de la depresión. Ocultar pecados puede llevar a un hombre al borde de la depresión, al dolor emocional, a la debilidad, pero sobre todo, lo más difícil para un hombre que oculta pecado es que su pecado le aleja de Dios. Y esa es la consecuencia más terrible que podemos experimentar, cómo el pecado nos aleja de Dios. Cuando ocultamos el pecado es como un cultivo de bacterias. Pones una muestra y así como las bacterias en unas pocas horas se multiplican exponencialmente, así es el pecado. El pecado se multiplica exponencialmente cuando lo ocultas. Por eso la Biblia dice que la única manera de ser libre es confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos y confesando nuestro pecado al Señor. Es cierto que David experimentó el perdón cuando él reconoció su pecado. Y pues tenemos este salmo que nos describe la alegría de David al salir de esta condición. Pero David sufrió mucho por esconder su pecado y no confesar su pecado. Y esto le llevó a debilitarse física, emocional y espiritualmente. David perdió el gozo. David habla en los salmos de
que Dios le devuelva el gozo de la salvación. David había perdido una de las cosas más preciadas que Dios le había regalado, que era el gozo de la salvación. Y se secaba, como dice, como bajo el calor del verano. Ahora, hermano, hay dos aplicaciones que yo también quisiera compartir con ustedes acerca de esto, porque mañana es lunes. La primera, ¿te has sentido identificado con David en algún momento de tu vida? ¿Te estás sintiendo identificado con David en este momento de tu vida? ¿Sabes que desobedeciste a Dios y en lugar de venir rápido a Dios, ocultaste tu pecado y te callaste? Quizás estás hoy como estuvo David, escondiendo algo. Yo solo puedo decirte, ven a la luz, ven a la luz, ven a la luz. Ayer entrábamos por el túnel de López Mateos y se veía horriblemente oscuro. Y recordábamos cómo Dios nos había sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y nos daba mucha alegría cuando podíamos encender la luz del carro y poder mirar hacia adelante. Ven a la luz. Ven a la luz. No te quedes en la oscuridad guardando y ocultando tus pecados. Tú sabes que el pecado te va a consumir, te va a desgastar a tal punto de que físicamente vas a poder experimentar consecuencias. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amado hermano, amada hermana, Dios nos llama hoy a confesar nuestros pecados. Si hay algo en tu corazón que necesitas traer delante del Señor, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Y quizás sea necesario también que lo confieses a algún creyente maduro. Si necesitas ayuda, en la iglesia puedes encontrar creyentes maduros que te pueden ayudar. Gente que no te va a lastimar. Gente que tu pecado le va a doler como si fuera su propio pecado. Mira a tu alrededor. Hay una iglesia que por la gracia de Dios está aprendiendo a luchar con el pecado. Busca ayuda. Busca ayuda en los demás. Y mi segunda aplicación para ti nos trae esperanza y nos quita la máscara. El Evangelio te dice cuán malo eres. El Evangelio ya te lo dice. El Evangelio nos dice cuán malos somos y que necesitamos un Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que no es necesario, hermanos. No es necesario guardar apariencias. No necesitamos guardar apariencias. Ya el Evangelio nos dice que somos malos. Ya todos sabemos que todos somos malos. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. En las redes sociales podemos aparentar ser alguien que no somos en realidad. Acá en la iglesia podemos aparentar ser alguien que no somos en realidad. En la reunión del domingo podemos aparentar, podemos engañar a muchos. Pero si no hay confesión, arrepentimiento y confesión de pecado en nuestras vidas, nunca vamos a poder experimentar la libertad que Dios nos da. No tenemos necesidad de esconder nada. No tenemos necesidad de guardar una imagen. Ya el Evangelio nos dice que nuestra imagen está dañada por el pecado y que para tener una imagen diferente necesitamos arrepentirnos y confesar el pecado. La imagen de Cristo es todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos cambiar el plus que muchas veces nos hace daño. No necesitamos ocultar, necesitamos confesar. Y la esperanza es que sabemos que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Esa es nuestra gran esperanza. No tenemos que retener en nuestro corazón un pecado porque sabemos que Cristo ya pagó en la cruz por él.
Él pagó en la cruz y llevó sobre él el castigo por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener esperanza, un camino para confesar nuestros pecados y saber que vamos a recibir el perdón y la gracia de nuestro Dios. Ahora, hermanos, en el versículo 5 podemos ver el tercer punto de nuestro sermón. El momento en el que David confiesa con dolor su pecado. Dice el versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Las palabras de David nos dejan ver que hubo un cambio en su interior, un cambio que lo llevó a confesar. Ocurrió algo en el interior de David, a declarar lo que él había hecho. Ya David no quería seguir escondiendo su pecado. Él no quería seguir llevándolo solo. Decidió venir en arrepentimiento al Señor y confesar su falta. Hermanos, ese es el mejor camino que nosotros podemos tomar después de pecar. Ese es el mejor camino. Venir a Dios. Dios siempre nos recibe por los méritos y la obra de Cristo a nuestro favor. El Señor siempre te recibe. No creas la mentira de que tu pecado es tan terrible que no puedes venir al Señor, que la mejor opción es huir del Señor, esconder tu pecado. David estuvo un año aproximadamente sufriendo por esconder su pecado. Y aquí en el texto nos dice, confesaré mis transgresiones al Señor. Y luego inmediatamente dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, David recibió perdón una vez que hubo confesado su pecado. David sufrió un año porque quiso esconder su pecado, pero en cuanto David confesó el pecado del Señor, Dios le perdonó. Y esto es un motivo de regocijo para nosotros. No pasaron días, no pasaron meses. David se arrepintió y Dios le perdonó. Es una experiencia casi idéntica a la del hijo pródigo. No sé a cuántos les encanta la parábola del hijo pródigo, pero es hermoso todo lo que Dios nos enseña allí. Dice que el hijo había pecado contra Dios y contra su padre. Y cuando él, que se había marchado, se arrepiente y decide venir y confesar su pecado, y cuando está confesando su pecado, o sea, y quiere pedirle al padre que lo trate como uno de los jornaleros en la casa de su padre, al momento que él comienza la confesión, el padre comienza lleno de alegría a llamar a otros y a mandar que preparen fiesta, que su hijo que se había perdido había vuelto. El hijo estaba confesando pecado y al momento podíamos ver la respuesta del padre, cómo el padre se alegraba porque su hijo se había arrepentido y ahora el padre le estaba mostrando gracia. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje de David aquí. Ese es el masquil, la instrucción de David para nosotros. Saber de que Él nos está enseñando, nos está invitando, confiesa tu pecado. No te creas la mentira de que por esconder tu pecado vas a ser feliz y que ahí van a terminar las consecuencias. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Si quieres recibir perdón, necesitas aborrecer tu pecado y confesarlo al Señor. Dios perdonará tu pecado al instante, pero necesitas venir en arrepentimiento a Él. Habiendo experimentado el perdón de Dios, en el versículo 6 vemos el cuarto punto. Cómo David ahora naturalmente, con ese derroche de alegría, él se vuelve a otros y les habla porque quiere que experimenten este perdón. Así que el cuarto punto para nosotros es cómo David exhorta a otros a obedecer. David quiere que otros conozcan el gozo de dejar de esconder ese pecado y confesarlos a Dios. Por eso nos dicen aquí estos pasajes. Por eso, todo santo, ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ahora que David ha sido perdonado,
Su deseo, su profundo deseo es que los demás aprendan de su experiencia, que entiendan, que experimenten ellos también la alegría que él está experimentando por confesar su pecado y recibir el perdón de Dios. Y esa es la enseñanza de David. Y David aquí, hermanos, nos da dos razones por las que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dos razones. Primero, en esta palabra de David está implícita la enseñanza de que el día de la gracia no durará para siempre. Así lo dice, que que en todo tiempo en que pueda ser hallado, nos dice aquí que todo santo ore en el tiempo en que pueda ser hallado. Y esto nos da la idea de que el tiempo en que Dios puede ser hallado es limitado. Esto nos recuerda que se acerca el día del juicio y que un día será demasiado tarde para el arrepentimiento, para recibir el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, David también introduce la seguridad de que Dios, la fidelidad de Dios, de que Dios guardará completamente a aquel que se refugia en él y se arrepiente. Y no dejará que sea inundado por las muchas aguas. Como lo dice aquí, es difícil escapar de una inundación, mis amados hermanos. Una inundación destruye cosas, destruye todo. No sé si han visto los videos de los tsunamis en Asia. Cuando viene un tsunami, cómo lo destruye todo, casas, carros, todo lo destruye. Una inundación. Pues ese es el ejemplo que el salmista utiliza. David nos está diciendo que aunque veamos la destrucción venir contra nosotros, al que confiesa su pecado, siempre el Señor lo protegerá. Siempre el Señor lo protegerá, será su escondite, su refugio y preservará su alma. Más adelante dice que con cánticos de liberación me rodearás. Amados hermanos, al que confiesa su pecado, el Señor le rodeará de alegría y gozo. Esa era la alegría y el gozo que estaba experimentando David. Su corazón estaba alegre porque él había confesado su pecado. Así que, hermano, la instrucción aquí es que si alguno de nosotros está aferrado a algún pecado, no hay otro camino que ores al Señor, que te arrepientas de tu pecado, que confieses tu pecado y el Señor te va a perdonar. El versículo 8, uno de los versículos que probablemente muchos de nosotros hayan memorizado, está escrito como si Dios estuviera hablando directamente al individuo restaurado, prometiendo instruirlo, cuidarlo, enseñarlo, aconsejarlo. Dice el versículo 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hay una promesa en este versículo. Y la idea es la idea de alguien que ofrece dirección a otro. Nosotros necesitamos dirección en nuestra vida. Y esa dirección solo la podemos encontrar en Dios. Una promesa de vigilar, de cuidar. Y es lo que Dios hace con su pueblo. Esa es nuestra seguridad, que Dios nos cuida, Dios nos protege. Sin embargo, hermanos, somos conscientes todos aquí presentes que podemos pecar con mucha facilidad. Con mucha facilidad podemos pecar. No hemos puesto los pies en el suelo y ya estamos pecando. Con mucha facilidad podemos pecar. Sabemos que no podemos caminar solos por el camino de la santidad de Dios. Pero, amados hermanos, si ignoramos el cuidado de Dios y rechazamos su consejo, aquí la Escritura nos dice que seremos como bestias sin entendimiento. Sabemos que podemos pecar, pero es terrible que ignoremos el consejo de Dios, porque dice que seremos como esas bestias, como un caballo o una mula que necesitan freno, un freno para poder controlarse. Necesitamos ser receptivos a Dios, a su palabra, obedientes. Y eso solo lo vamos a encontrar por la gracia de Cristo. Amado hermano, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si no estás en Cristo, corre y ven a Cristo.
Si estás en Cristo, corre a Cristo cada día para que Cristo nos ayude a vivir una vida piadosa. Finalmente, en los versículos 10 y 11, nosotros vemos la quinta característica de la experiencia de David. Vemos cómo David hace una invitación a confiar y alegrarse en el Señor. El último punto del sermón, cómo David nos invita a confiar y alegrarnos en el Señor. Dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Hermano, David nos está diciendo que el impío va a sufrir. David lo está diciendo. Él no lo niega. Pero dice David que aquel que habiendo pecado y ve al Señor como su esperanza, la misericordia de Dios le rodeará. Y esa es la buena noticia que David nos está dando aquí. Como una vez que hemos pecado, si nosotros venimos al Señor, vamos a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, hermana, no importa en cuáles pecados hayas caído, no importa lo terrible que hayamos hecho, lo duro de las consecuencias por el pecado que podemos abrazar, por el pecado que puedes estar escondiendo. Si buscas al Señor en arrepentimiento y confiesas tus pecados, recibirás misericordia de Dios, recibirás el perdón y el gozo de saber que ahora estás en paz con Dios. Y ese es nuestro mejor regalo. La paz con Dios que en Cristo nos es devuelta. La paz que el mundo nos quiere robar y que Cristo nos devuelve cuando confesamos nuestros pecados y venimos arrepentidos delante de Él. David concluye este salmo exaltando la misericordia de Dios. David sabía que por la misericordia de Dios él no había sido consumido. Dios podía haber destruido a David y David estaba consciente que por la misericordia de Dios él no había sido destruido. Tanta era la gratitud de David cuando entendió esto y la convicción de la gracia y la misericordia y la bondad de Dios, del amor de Dios que David experimentó en su vida, que David termina este salmo de una manera hermosa cuando nos invita a alegrarnos, a alzar las voces con gozo, con júbilo delante de Dios. Hermanos, la vida de David, este mensaje de David, este salmo de David es para motivarnos a nosotros a confesar nuestro pecado. Si hay algún pecado en nuestras vidas que esté oculto, que necesite salir a la luz, saca tu pecado a la luz. Todos hemos vivido las consecuencias del pecado y sabemos que el pecado nos daña, nos destruye, daña las relaciones de las personas que amamos, daña nuestra relación con Dios. No escondas el pecado. El pecado esclaviza, destruye nuestros afectos, nuestras posesiones más valiosas, el pecado las destruye. A tal punto son las consecuencias del pecado que la única manera para poder salir del pecado es a través de la gracia y la fe en la obra de Cristo. Necesitas venir a Cristo. Si no estás en Cristo, necesitas venir a Cristo, hermano. Necesitas venir al Señor. Y esta es la buena noticia del Evangelio para grandes pecadores como nosotros. Somos pecadores, ya lo sabemos. La Biblia lo dice, la cruz lo dice. Somos pecadores, somos terribles. Todo lo peor que puedas imaginar lo puedes esperar de ti mismo. Somos terribles. Pero la buena noticia del Evangelio nos hace descansar en paz. Saber
que si confesamos nuestro pecado, si nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos nuestro pecado y venimos a Cristo, hay perdón y esperanza para nosotros. Hay esperanza porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Él es el gran Salvador que entregó su vida por amor a nosotros para darnos el perdón que no podíamos encontrar en ningún otro lugar. Solo mira la cruz. Allí está tu pecado. Allí está el Salvador muriendo por nuestros pecados. Si estás luchando con algún pecado en tu vida, si hay algo que necesitas sacar de tu corazón, necesitas entender que requiere arrepentimiento y que lo confieses, amado hermano. Si no te arrepientes de tu pecado y no lo confiesas, no vas a prosperar. Pero necesitas venir a Cristo y saber que Cristo te abraza. Cuando tú confiesas tu pecado, Cristo te abraza. Cristo se alegra porque estás viniendo a confesar tu pecado que te separa de Él. Tú confiesas tu pecado, Cristo te da el perdón y tu vida es restaurada y reconciliada con Dios. Si no estás en Cristo, este es el momento en el que Dios te adopta en su familia. Cuando te arrepientes de tu pecado y reconoces a Cristo como tu único Salvador, como tu única esperanza. Cuando entiendes que Él dio su vida en la cruz para salvarte y que tú necesitas abrazar ese sacrificio en tu vida para poder caminar en un mundo que cada día nos va a invitar a pecar y a fallarle a Dios. Y no hay manera que nosotros vayamos a poder vivir en este mundo si no es con la fe y la esperanza en que el sacrificio de Cristo pagó por todos nuestros pecados y que si nosotros creemos en ese sacrificio, su sangre nos limpia y sabemos que un día vamos a estar con Él. Es el único camino, hermanos. David tuvo un año para arrepentirse. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Cristo puede venir o nosotros podemos ir a Él. Pero si decides abrazar tu pecado, perderás el gozo, el sabor dulce de ver a tu Salvador. Pero si abrazas a Cristo, si te llenas de alegría al saber que por terrible que parezca tu pecado, Cristo lo perdonó, te va a perdonar. Cristo pagó por Él en la cruz. Amado hermano, podrás vivir en luz sin ninguna preocupación, porque sabes que tu vida está en Cristo, tu vida está escondida en Él. Amén. Dios, gracias por tu palabra que nos recuerda tu obra en la cruz, por tu palabra que nos hace ver lo terrible de nuestro pecado, por tu palabra que nos hace ver la grandeza de nuestro Salvador. Y hoy con alegría, Señor, podemos nosotros venir delante de ti agradecidos por enviar a Cristo en nuestro lugar, porque Cristo murió por nosotros, porque nos diste una oportunidad de ser reconciliados contigo, de ver la vida diferente, porque trajiste el Evangelio a nuestras vidas, porque hoy podemos acordarnos de cuán terrible éramos y saber que la justicia de Cristo tú la has puesto en nosotros, que la sangre de Cristo fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Y sabiendo que somos terribles, nos esperanzamos al saber de que Cristo es perfecto, es santo, es agradable a tus ojos y que Cristo pagó por nosotros. Gracias por esa justicia que no merecemos, que no tenemos y que tú nos das. Gracias porque Cristo cubrió nuestro pecado. Y a través de la experiencia de David podemos recordarlo y también a través de la Santa Cena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.